Soy el doctor Juan Carlos Montoya, médico geriatra, y continuando con el ciclo de capacitaciones, vamos a tocar dentro de los signos vitales lo que corresponde a la frecuencia respiratoria. Empecemos por la anatomía básica del aparato respiratorio, que lo divide en dos, la vía respiratoria superior y la vía respiratoria inferior. La vía respiratoria superior comienza con la cavidad nasal, se continúa con la faringe en sus tres porciones, la rinofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. De ahí, esta se une con la laringe, que dará paso al inicio de la tráquea, en la parte más inferior. Y la tráquea ya constituye la primera porción de la vía respiratoria inferior. La tráquea se continúa con los bronquios, tanto derecho como izquierdo, que se subdividen en bronquios principales, bronquios secundarios y bronquiolos también respiratorios, que van a terminar entregando el oxígeno en estos pequeños sacos que se llaman alvéolos pulmonares, que van a permitir el intercambio gaseoso. Vamos a ver dos videos que van a graficar de manera muy simple la fisiología del aparato respiratorio. Veamos el primero. El sistema respiratorio toma oxígeno y expele dióxido de carbono. El oxígeno ingresa a la sangre y el dióxido de carbono es eliminado. El aire ingresa al sistema respiratorio por la nariz y la boca y pasa por la garganta y la laringe a la vía aérea. La vía aérea más grande es la tráquea, que se divide en dos más pequeñas, los bronquios izquierdo y derecho. Los bronquios llevan a los pulmones y se ramifican en vías más pequeñas, los bronquíolos. Al final de cada bronquíolo hay miles de pequeños sacos de aire, los alvéolos. En las paredes de los alvéolos hay redes de pequeños vasos, los capilares. El oxígeno y el dióxido de carbono se desplazan por la barrera muy delgada entre el aire y los alvéolos. El diafragma es el músculo más importante para ingresar aire. Si el diafragma se contrae, aumenta la cavidad torácica y se expanden los pulmones. Los músculos intercostales también ayudan a mover la parrilla costal. Para eliminar aire, los pulmones y el tórax vuelven a su forma de reposo y los intercostales se relajan. Bien, vamos a ver el siguiente video que corresponde al intercambio gaseoso. Vamos a ver aquí. Cuando respiramos, el aire ingresa por la nariz y pasa por la tráquea hasta llegar a las vías aéreas más pequeñas, denominadas bronquios. Los bronquios se ramifican en vías aéreas aún más pequeñas, denominadas bronquiolos, y finalmente en sacos frágiles y delgados, denominados alvéolos. Al inspirar, los alvéolos de los pulmones se llenan de aire. Aquí se produce el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Las células sanguíneas absorben el oxígeno de los capilares que se encuentran en los alvéolos, mientras que las venas liberan nuevamente el dióxido de carbono, producto de desecho, a los pulmones. Al expirar, se expele el dióxido de carbono del cuerpo. La sangre rica en oxígeno luego se desplaza al corazón para que pueda ser bombeada nuevamente al cuerpo donde sea necesario. Bueno, estos conceptos de fisiología básica creo que son bastante claros y permiten entender un poquito más cómo se da el intercambio gaseoso. Y también permite entender mejor la patología, porque cuando suceden condiciones que obstruyen la vía aérea, ya sea secreciones bronquiales, por ejemplo, o cuando hay situaciones que infectan el pulmón, significa que ocupan el espacio de los alvéolos pulmonares por infección, por pus. Evidentemente, estas son causas de insuficiencia respiratoria, ¿no? A diferente nivel.
También condiciones vasculares que se presentan como causa de insuficiencia respiratoria, donde están, por ejemplo, el embolismo pulmonar. Ahora que se ha visualizado un poquito cómo es la fisiología y cómo la red capilar juega un papel importantísimo en el intercambio final, ¿no?, de la entrega de oxígeno de los alvéolos a la circulación pulmonar, nos permite entender si es que esta circulación se bloqueara por un trombo, por ejemplo, que viene de las piernas, de la vena de las piernas, del circuito pulmonar. Ya entendemos mejor por qué se produce una insuficiencia respiratoria si se bloquea la circulación pulmonar, porque va a impedir el intercambio gaseoso en los casos de embolia, por ejemplo, pulmonar, ¿no? Esto, como para más o menos tener una idea cómo la fisiología nos aclara ciertos conceptos y permite entender mejor la patología también. Bueno, y como todo signo vital, tenemos que saber cuál es el rango de normalidad. En el caso de la frecuencia respiratoria normal está en un rango de 12 a 20 respiraciones por minuto. Y cuando esto excede ese valor, con la frecuencia sobrepasa los 20 por minuto, estaremos frente a una taquipnea. Y cuando la frecuencia respiratoria está por debajo de los 12 por minuto, estaremos en una bradipnea. Ahora vamos a ver todas las condiciones que están asociadas a este tipo de alteración. En el caso de la taquipnea, que es la respiración rápida, ¿no?, que está por encima de 20 respiraciones por minuto, hay muchas condiciones que pueden producir esta alteración de la frecuencia. La ansiedad genera una frecuencia aumentada, también el ejercicio lo hace porque requiere mayor demanda de oxígeno para suplir todo el desgaste muscular. La fiebre, como un mecanismo también de disminuir temperatura, hace que la frecuencia respiratoria incremente. Igual, muchos problemas pulmonares, como son, por ejemplo, las neumonías, los derrames pleurales, la bronquitis, el asma bronquial, en fin, condiciones que que implican mayor demanda y requerimiento de oxígeno, también produce la taquipnea, y problemas cardíacos como pueden ser la insuficiencia cardíaca congestiva, el derrame pericárdico, un ataque a arritmia también. Bueno, son condiciones que van a inducir también una frecuencia respiratoria aumentada. En el caso de la bradipnea, que es la frecuencia baja de menos de 12 respiraciones por minuto, ahí la mayoría de veces se puede asociar a intoxicaciones, por ejemplo, por opioides o sobredosis de benzodiazepínicos, donde el centro respiratorio se deprime, ¿no? También aumentos de presión intracraneal, como se dan en hemorragias cerebrales, por ejemplo, estos eventos vasculares cerebrales hemorrágicos, o si no, hidrocefalia también, hematomas sudorales, en fin, otras condiciones neurológicas. En el caso de la hipernea, que es la respiración profunda y acelerada, que se conoce también como la respiración de Kussmaul, se da en casos de acidosis metabólica. Ejemplos de ello serán la cetoacidosis diabética y también la insuficiencia renal, por ejemplo, aguda, ¿no?, o crónica reducida. Entonces, en estos estados donde hay acidez sanguínea, donde el pH sanguíneo va por debajo de 7, eh, en estas condiciones el mecanismo compensatorio lo da el sistema respiratorio, tratando de eliminar el anhídrido carbónico, el CO2, para poder compensar esta acidemia, ¿no?, buscando la alcalosis respiratoria. Entonces, por el mecanismo compensatorio se da una respiración profunda y rápida, que es la respiración de Kussmaul. Otra respiración es que se da en algunas patologías y tiene una característica muy típica, es la respiración de Cheyne-Stokes. Esta respiración eh, tiene la característica de tener una progresión en cada ciclo, siendo cada vez más profunda, ¿no? De menos a más va esta respiración profunda, va incrementando la profundidad, la amplitud, y después sigue una meseta y un pico en donde se ralentiza esta frecuencia respiratoria y se va haciendo más superficial con pausas periódicas. Esto se da en los accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca y también en ciertas encefalopatías metabólicas.
Hay otra respiración, es la respiración de Biot, es una respiración rápida pero superficial e irregular con periodos de apnea hasta de 30 segundos. Esto se da por lesiones centrales del tronco encefálico, bulbo raquídeo o coma farmacológico. Aquí se grafica más o menos las curvas que explican mejor, por ejemplo, la respiración de Cheyne-Stokes. Esta respiración es la que es la llamada también respiración periódica, y aquí se ve cómo en la gráfica se representa lo que estamos explicando, ¿no? Aumentos progresivos de la amplitud respiratoria, llegando a una meseta en donde decae también la frecuencia, se hace menos amplia hasta que hacen pausas periódicas. Y esta resonancia hidrótica de Kussmaul es la profunda y rápida, ¿no? Para eliminar, como les decía, el anhídrido carbónico y compensar esa acidemia. En caso de la taquipnea, hay también varias causas, como les decía, una de ellas puede ser la neumonía, derrame pleural, la embolia pulmonar, que es la que ocurre por la oclusión de la circulación pulmonar y no permite el intercambio gaseoso. La insuficiencia cardíaca descompensada es otra de las condiciones donde hay un mal manejo del volumen cardiovascular, el corazón insuficiente, hace que se congestione hacia atrás y la circulación pulmonar se haga más lenta, y eso lleva al edema pulmonar, o sea que haya agua en los alveolos pulmonares. Y esta agua, este líquido que se colecta en los pulmones como edema pulmonar, pues hace que se genere insuficiencia respiratoria y mayor demanda, por lo tanto se agita la persona. El asma bronquial también es una causa de taquipnea, o sea, de frecuencia respiratoria rápida, porque hay el broncoespasmo que impide la llegada adecuada de oxígeno a los alvéolos también. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica también es una de las condiciones que genera taquipnea, porque hay un esfuerzo respiratorio más incrementado, ¿no? Por esta estrechez de los broncos también principales y secundarios. La ansiedad también es otro factor que contribuye, también la cetoacidosis diabética, el ejercicio reciente, como comentábamos, el atoro, también la broncoaspiración reciente. Entonces, ¿por qué es importante medir la frecuencia respiratoria? Porque vamos a captar, sobre todo cuando esa está alterada, que es lo más frecuente, eh, debemos de notificar al médico cuando vemos que una frecuencia está por encima de 20, ¿no? Generalmente 24 o más. Esto debe llamar la atención al observador porque algo está pasando. Muchas veces podemos captar incluso neumonías de reciente inicio, cuando a veces sin fiebre y sin mayores signos típicos de neumonía, el paciente, sobre todo frágil, dependiente, sarcopénico, es el que tiene estas atipicidades en la presentación de síntomas, y solamente la frecuencia respiratoria puede ya indicar una patología, que es interesante e importante comunicar rápidamente al médico para que solucionen detectando el problema de fondo que originó esta alteración de la frecuencia respiratoria. Entonces, no se olviden de medir adecuadamente la frecuencia. No solamente se mide el pulso, ni la presión arterial, ni la temperatura. A veces es algo que olvidamos, medir la frecuencia respiratoria. Y esto puede ser la diferencia también entre la vida y la muerte. Entonces, entendamos que una condición de alteración de frecuencia respiratoria, sobre todo para lo más frecuente es la taquipnea, debe notificarse rápidamente para buscar la solución respectiva. Incluso la embolia pulmonar puede ser un signo eh, que lleve a frecuencia respiratoria alterada, y esto también debe notificarse. Medir pulsoximetría también cuando hay un paciente con una frecuencia alterada es importante para ver si está en hipoxemia o no. Si tenemos oxígeno, la mano a colocarle y avisar en paralelo al médico también. Bueno, espero que les sea de utilidad este capítulo y estaremos ya dejando las preguntas correspondientes en el examen. Gracias.